Meta Platforms presenta resultados y cae un 10% en aftermarkets, mientras que Tesla en la sesión posterior a la presentación de resultados sube un 12%. Quizás ni lo que parece bueno es tan bueno, ni lo que parece malo es tan malo. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es miércoles 24 de abril de 2024 y en este momento son las 21:42 hora española, 15:42 horario ET. El día de hoy y en este vídeo hablaré de los resultados empresariales de Meta, aunque aún no han ocurrido. Al final del vídeo, al final de los eventos más importantes del vídeo, estará un extracto añadido a posteriori o grabado a posteriori comentando y analizando un poco los primeros números de Meta Platforms. No obstante, también en este vídeo hablaremos de los bienes duraderos estadounidenses que se han conocido el día de hoy, las compras de oro por parte de China y también rumores o cierta hipótesis de que pueden ir compras a Bitcoin también, y también hablaré o reflexionaré un poco ya en frío sobre los resultados de Tesla que presentó en el día de ayer y que sube a doble dígito, sube más de un 10%, pese a que los resultados no han sido nada del otro mundo, aunque sí que es cierto que hay ciertos matices sobre ello. Haré algunas reflexiones también de lo más importante que se ha comentado en la conference call. Así que nada, dicho esto, vamos con el vídeo. Arrancamos comentando los datos de bienes duraderos estadounidenses. Los datos preliminares de marzo muestran un aumento intermensual del 2,6%, mejor del 2,5% esperado, y gracias y debido a las revisiones a la baja, mejor dicho, los pedidos de bienes duraderos han bajado ahora mismo un 2,2% interanual. Y es que fíjense que esta es la octava revisión a la baja en el último año. En Estados Unidos nos estamos acostumbrando mucho a conocer datos revisados drásticamente y siempre a la baja. Esto parece ser una tendencia bastante clara en los dos últimos años de mandato de Biden. Lo vemos en los bienes duraderos, lo vemos en ventas de viviendas, lo vemos también en datos, evidentemente, como no, de nóminas no agrícolas, que mencionamos mucho por el canal. No es algo que muestre confianza en los datos que presenta la economía china, ni mucho menos. Por último, y lo que es más problemático, los envíos de bienes de capital básicos, una cifra que se utiliza para ayudar a calcular la inversión en equipos en el informe de Producto Interior Bruto del gobierno, experimentaron solo un pequeño aumento del 0,2%, lo que hizo que los envíos básicos disminuyeran un 1,2% intermensual, la mayor caída interanual desde los bloqueos por COVID. Bueno, vemos como ese signo positivo de bienes de capital básicos se encuentra en este momento en terreno negativo el dato interanual, algo que ocurría en el COVID y que es una muestra más de la debilidad económica a la que se puede enfrentar Estados Unidos. Aunque sí que es cierto que si nos basamos en el Producto Interior Bruto, que por cierto mañana conoceremos el primer dato o la primera revisión correspondiente al primer trimestre de 2024, la parte más importante es esa fortaleza del consumidor. La fuerza del consumidor representa aproximadamente el 70% del peso del Producto Interior Bruto. Por tanto, ahí es donde está la parte más importante. Y sí que es cierto que cada vez importa más de una forma directa o indirecta la parte del gobierno. De forma directa porque la parte gubernamental, el gasto gubernamental, va ganando terreno y también es una parte fundamental. Es casi un 20% del total del dato del Producto Interior Bruto. En algún dato ha llegado a ser el 25%. Indirectamente, ¿por qué? Pues porque esa parte de fortaleza del consumidor indirectamente también puede estar incentivada por el gobierno con esos estímulos fiscales, con esos cheques, esos 400 euros que te va a dar Biden, ya sabes. Entonces, bueno, pues algunos comentarios sobre estos. Un comentario que no he añadido, pero bueno, al leer el informe de bienes estadounidenses, de bienes duraderos estadounidenses, las entregas de IA, sí que es cierto que en este mes han sufrido una caída bastante importante a nivel intermensual. ¿Sinónimo de algo? Bueno, pues en un mes la verdad que no es sinónimo de nada, pero oye, es algo pues que ha ocurrido. Dicho esto, vamos con otro punto importante el día de hoy, que son las compras de oro y Bitcoin por parte de China. Bueno, vamos a hablar de la hipótesis de compra de Bitcoin porque son datos que no se pueden rastrear de una forma tan sencilla, y luego sí que es cierto que vamos a ver las compras de Bitcoin, de oro, perdón. Pero sobre todo está fundamentado en las salidas de divisas chinas, es que se están incrementando. Fíjense que si se analizan las transacciones directas al contado en el país
transacciones a término de recién ingresadas y canceladas y el conjunto de datos SAFE sobre flujos transaccionarios de el yuan chino, vemos que las salidas netas de China fueron de 39.000 millones de dólares en marzo frente a los 11.000 millones de dólares en febrero. Y ojo, porque es el dato, es el ritmo, es el dato mensual, intermensual de salidas más rápido desde septiembre. ¿Y qué ocurrió en septiembre? Bueno, pues existe la hipótesis de que en septiembre el Bitcoin estaba alrededor de los 30.000 dólares, ahora mismo se encuentra alrededor de los 70.000 y gran parte de estas salidas de divisas chinas que se pueden rastrear van al oro, pero las que no se pueden rastrear hay grandes sospechas de que los inversores chinos o de estas salidas están yendo a Bitcoin. De ahí también que, por ejemplo, algunos analistas digan que como ahora se ha dado esta mayor salida de septiembre, ojito que también puede verse incrementado el precio de Bitcoin. Bueno, hipótesis, teorías, sobre todo se fundamentan en que además de esos impulsos de esos impulsos por ETFs y demás, también parte de los inversores chinos puede estar detrás. Sea cierto o no, lo cierto es que es simplemente una hipótesis. Donde sí que se pueden rastrear datos es sobre todo en el oro. Fíjense, respecto al... no obstante, estos son... Vale, aquí está. Los compradores minoristas, los inversores de fondos, los operadores de futuros e incluso el Banco Central buscan los lingotes de oro como reserva de valor en tiempos de incertidumbre. Bajo esta hipótesis o bajo esta tesis de reserva de valor, sí que es cierto que Bitcoin no funciona tanto como reserva de valor y todavía tiene un comportamiento muy de activo de riesgo, pero como activo de valor o como reserva de valor digital sí que es cierto que funciona bastante bien, y también un poco como reserva de libertad, ¿no? Es un poco los mantras de Bitcoin. China y la India normalmente han competido, por el título de mayor comprador de oro del mundo, pero eso cambió el año pasado cuando el consumo chino de joyas, lingotes y monedas aumentó a niveles récord. La demanda de joyas de oro en China aumentó un 10%, mientras que en India cayó un 6%. Mientras tanto, las inversiones chinas en lingotes y monedas aumentaron un 28%. También por parte del Banco Central chino. Sí que es cierto que ha estado durante años que no nos ofrecía datos, pero los últimos datos o el último año que se conocían datos, las compras por parte de China eran bastante elevadas y eran las que nos querían informar, ojito con eso. Pero hay otra cara de la moneda de China con el oro y son los especuladores, ya no tanto compra de oro físico, sino también en instrumentos de derivados como pueden ser derivados al uso, como pueden ser también otros instrumentos como ETFs. Las posiciones largas en oro mantenidas por los operadores de futuros en la bolsa de futuros de Shanghái aumentaron a 295.000 contratos, lo equivalente a 295 toneladas de oro. Eso marca un aumento de casi el 50%, ojo, desde finales de septiembre. Recordemos, en septiembre se dio esa salida masiva de divisas chinas. Algo está ligado. Antes de que estallaran las tensiones geopolíticas de Medio Oriente. A principios de este mes se alcanzó una posición alcista récord de 324.857 contratos, según datos de Bloomberg, que se remonta a 2015. Si bien la magnitud del repunte del oro ha sorprendido a muchos analistas, Financial Times señala que algunos señalan la actividad de CHFE y la bolsa de oro de Shanghái, donde los volúmenes de negociación de un contrato clave se han duplicado en marzo y abril en comparación con el año pasado, como un gran impulsor del repunte, ya que los inversores chinos buscan diversificarse de su sector inmobiliario asolado por la crisis y el mercado de valores en caída. Sí que es cierto que la situación de inversión en China, tanto en el sector inmobiliario, que está en recesión el sector inmobiliario y que tiene un gran peso en la economía, como la bolsa, no está atravesando sus mejores momentos. Con respecto a la bolsa, luego haré comentarios, porque sí que es cierto que en las últimas sesiones se está viendo un repunte. Una cosa que quiero aclarar, no se conocen directamente si las salidas de divisas chinas van a Bitcoin o oro, son hipótesis, es decir, son hipótesis que coinciden pues un poco con esas salidas de divisas masivas, con las entradas también en oro, porque en oro sí que es cierto que se pueden rastrear o se pueden ver un poco las entradas, pero la salida de flujos de un lado y la entrada de flujos en otro no está del todo rastreado. Además, Bloomberg informa que aunque China extrae más oro que cualquier otro país, todavía necesita importar mucho y las cantidades son cada vez mayores. En los últimos 2 años, las compras en el extranjero ascendieron a más de 2.800 toneladas, más que todo el metal que respalda a los fondos cotizados de bolsa en todo el mundo, o alrededor de un tercio de las reservas de poder de la Reserva Federal de Estados Unidos. Es un hecho que China está acumulando muchísimo
oro. ¿Para qué? ¿Cuál es el motivo? Esa moneda que plantean hacer los BRICS respaldada por oro. No lo sé, no sé cuál es el motivo, pero lo cierto es que China está acumulando bastante oro. Dicho esto, vamos al tema con los resultados empresariales. Como digo, ahora aún no se conocen los resultados empresariales de Meta Platforms, pero en este vídeo va a aparecer. Cuando acabe un poco esta sección, pues habrá un corto que sea de Meta Platforms. En la mayoría de los valores de los 7 magníficos, esto lo comenté ayer, pero recordemos que se espera una volatilidad inferior a lo que suele ser habitual. Fíjense, por ejemplo, Meta Platforms, la volatilidad que se esperaba para los últimos resultados era de alrededor del 14-15% y ahora mismo se espera una volatilidad del 8% para el día de hoy. Mañana que presentan mañana que presentan Microsoft y Google, pues fíjense que la volatilidad implícita de las dos es de alrededor de un 4-5%. Tan solo Nvidia se espera una volatilidad implícita más de la que se solía esperar históricamente. Este gráfico también le comenté ayer, sobre todo es que tanto Nvidia como Amazon como Meta son las grandes patas del crecimiento interanual de los 7 magníficos, y vamos ya un poco en frío a revisar los resultados empresariales de Tesla del día de ayer. Como saben, se esperaba que Tesla presentara unos resultados un poco mediocres. Recordemos que el EPS falló, 0,45 frente a 0,51, ingresos 21,3 mil millones frente a 22,31 mil millones. Fue una caída interanual del 9%, fue la primera caída interanual en 4 años. Estos números ya lo comentábamos en el día de ayer. Vamos a mirar algunos temas un poco más en frío. Entraba, era en Negocios TV hace un ratillo y me preguntaban por qué, qué era lo que había devuelto la confianza a los inversores de Tesla. Desde mi punto de vista, y pese a que esté subiendo, fíjense en estos momentos, un 12,24%, no hay nada que haya devuelto la confianza a los inversores de Tesla. Creo que se debe este salto de un 12% más que nada por ese interés corto y por esa expectativa o por esa sorpresa positiva de los resultados empresariales que hubo por el lado de que el Model 2 se va a aproximar, es decir, se espera que estos vehículos más baratos se empiecen a fabricar antes incluso a entregar. Eso fue el único signo positivo. ¿Qué no me gusta de la compañía o que no estoy viendo serias dificultades de la compañía? Bueno, el tema de los márgenes, fíjense. El problema básico es el siguiente: desde el segundo trimestre de 2022, cuando los ingresos de vehículo por Tesla aumentaron a casi $56.000 cada uno, ese precio promedio implícito ha caído alrededor de $12.000, pero el coste de fabricación ha caído tan solo $5.000. Más de la mitad del beneficio bruto por vehículo ha desaparecido. Básicamente los márgenes se han reducido considerablemente. Los márgenes de beneficio bruto los márgenes operativos, se redujeron al 5,5%, el nivel más bajo en 3 años, incluso inferiores a los de General Motors, que informó ayer también. Tesla también ha estado fabricando más vehículos de los que ha vendido durante la mayor parte de los últimos 2 años, y el exceso del último trimestre fue el mayor con diferencia. Por lo tanto, la oscilación masiva del capital de trabajo impulsado por los inventarios prácticamente acabó con el flujo de caja operativo. La compañía informó su primer trimestre de flujo de caja libre negativo desde principios de 2020. Sobre todo el tema de los márgenes. Tesla lleva durante el último año, los últimos meses, me atrevería a decir, sobre todo desde que se empezaron a eliminar esas subvenciones para el vehículo eléctrico, bajando considerablemente los precios, y esto evidentemente está afectando a los márgenes porque los costes no se han reducido. Ya saben que vivimos en un mundo donde en los últimos 2 años, 3 años, la inflación ha estado muy presente, la inflación ha causado mucha mella, y también en los últimos años o en el último trimestre específicamente ha habido problemas con las cadenas de suministros, con todo el tema del Mar Rojo y demás. Por tanto, la situación del abaratamiento de costes de la fabricación de vehículos plantea serios problemas, y si además va ligado con unos precios inferiores, unas rebajas de precio, pues la situación se puede complicar. Algunos comentarios más de la conference call sobre el mercado de vehículos eléctricos. La tasa de adopción de vehículos eléctricos a nivel mundial está bajo presión y muchos otros fabricantes de automóviles están abandonando los vehículos eléctricos y optando por los híbridos enchufables. Creemos que seguiremos dominando el mercado. Tesla comenzará a producir nuevos vehículos eléctricos asequibles a principios de 2023.
2025. Este sobre todo es el punto que más ha gustado a los inversores. Hemos actualizado nuestra futura línea de vehículos para acelerar el lanzamiento de nuevos modelos en el futuro. Anteriormente mencionados la producción inicial en el primer semestre de 2025, por lo que esperamos que se parezca más a los primeros 2025, si no a finales de este año. Sobre Tesla y la inteligencia artificial, en este punto ya no estamos limitados por el entrenamiento y por lo tanto estamos progresando rápidamente. Hemos instalado y puesto en marcha, lo que significa que en realidad están trabajando con 35.000 computadoras de Nvidia H100 o GPU. Sobre todo Nvidia también se ha visto en el premercado ahí subir un 2% por estos comentarios. Sobre el free cash flow negativo en el primer trimestre de 2024 se dice que el principal impulsor fue el aumento en el inventario debido a un desajuste entre constructores y entregas, lo que ya he mencionado arriba, que durante los últimos 2 años se ha producido en exceso, y nuestro elevado gasto en CAPEX en varias iniciativas. Esperamos que la acumulación de inventarios se revierta en el segundo trimestre y el free cash flow vuelva a ser positivo nuevamente, sobre todo debido a inversiones y debido también a esa acumulación de inventario. Sobre el despliegue de Optimus, porque las conference calls de Elon Musk son un poco peculiares, es decir, no responde a las preguntas que quieren los analistas, sino que lo lleva a su terreno y bueno, pues se puso a comentar sobre este tema de Optimus con bastante detalle. Creemos que Optimus en producción limitada en la propia fábrica natural, realizando tareas útiles antes de finales de este año. Este es el robot ese humanoide y luego creemos que creo que podremos venderlo externamente para finales de este año o el próximo año. Creo que esto está mal. Estos son conjeturas, estos son un poco promesas vacías porque no hay más datos de que esto pueda ser una realidad. Elon Musk es muy de promesas y luego sí que es cierto que a los inversores eso quizás no les gusta tanto, aunque hay que conocer a Elon Musk, que Elon Musk es así. Sobre la regulación de los coches autónomos, en realidad no creo que haya barreras regulatorias importantes siempre que haya datos concluyentes de que el coche autónomo es más seguro que un coche conducido por humanos, y en mi opinión esto será muy parecido a los ascensores, nos dice Elon Musk. También es cierto que no solo los vehículos autónomos tienen problemas de regulación, sino que también los propios vehículos eléctricos. Recordemos que Cybertruck en España no se puede vender. La flota de vehículos autónomos de Tesla para crear datos de entrenamiento de inteligencia artificial son incomparables, con un ciclo de retroalimentación constante. Cada vez que algo sale mal, eso se agrega a los datos de entrenamiento y se activa ese volante de entrenamiento de la misma manera que la búsqueda de Google tiene una especie de volante. Piensa en Tesla como una empresa de IA robótica. Creo que Cathie Wood lo dijo mejor. Deberíamos ser considerados como una empresa de IA o robótica. Si alguien no cree que Tesla vaya a resolver la autonomía, creo que no deberían ser inversores de la empresa. Esto es una realidad. No sé quién dijo, si fue Cathie Wood o Elon Musk, el que decía que Tesla es una agrupación de startup, y es que hay que mirarlo como tal. Sí que es cierto que la compañía a nivel de vehículos eléctricos no está pasando por su mejor momento, la industria de vehículos eléctricos tampoco está pasando su mejor momento, pero hay que ver Tesla no solo como una empresa de vehículos eléctricos, sino como un todo, como una empresa de innovación, como una empresa de inteligencia artificial, como una empresa de robótica y como una empresa que en realidad lo que va a hacer es cambiar el mundo. Sobre la concesión de licencias FSD, estamos en conversaciones con un importante fabricante de automóviles sobre la concesión de licencias, así que no me sorprendería si fijamos un acuerdo. Creo que tenemos muchas posibilidades de que firmemos un acuerdo este año. Sobre la utilización de computación inactiva en vehículos, creo que es análogo a los servicios web de Amazon, donde la gente no esperaba que AW Service fuera la parte más valiosa de Amazon cuando comenzó una librería. Yo en negocios antes he comentado que quizás el objetivo de Tesla o el objetivo de Elon Musk no es simplemente ser una empresa de venta de vehículos eléctricos al uso como la estamos valorando, sino además de toda esa innovación, ser una compañía que vende servicios para ese hardware, para ese coche. Es decir, ver los vehículos como el hardware y ver luego la parte del negocio como el software. De ahí que, por ejemplo, estas bajadas de precio para generar adopción, para llegar a más público, puedan tener cierto sentido. Ahora, si vemos como industria de vehículos eléctricos, no está pasando ni mucho menos por su mejor momento. Y luego también hizo comentarios sobre los despidos, pero bueno, ya me alargo demasiado. Por más vueltas que se le dé a los resultados empresariales, lo cierto es que son bastante débiles y todo este tema de los márgenes preocupa y mucho a muchos inversores, más allá de que conozcan y de que confíen en que
Tesla es una agrupación de startups innovadoras, ¿no? Pero bueno, si hablamos meramente de este rebote, esta subida de un 12%, desde mi punto de vista no se debe a nada que haya ocurrido en los fundamentales, a nada que se haya comentado en la conference call, porque más allá de esta aproximación de los vehículos baratos o del Model 2, no hay nada más positivo, pero sí que se debe especialmente a que la compañía se encontraba en nivel de sobreventa. Fíjense que la compañía se encontraba en nivel de sobreventa en el RSI, la compañía había caído más de un 40% desde inicios de 2024, la compañía había caído más de un 17% en lo que va de abril, la compañía había caído más de un 60% desde máximos históricos y acumulaba el mayor interés corto desde hace 3 años. Por tanto, y desde mi punto de vista, ahora mismo lo único que veo es un rebote técnico, no veo nada más allá ni en la compañía de recuperación de la industria, de recuperación o de positivismo en la empresa, ni a nivel técnico. Más cosillas del día de hoy. Ha presentado resultados Boeing, una compañía muy en el punto de mira, sobre todo por los accidentes o por los problemas que están dando algunos de sus aviones. Ha presentado unos resultados superiores a lo esperado, aunque sí que es cierto que el flujo de efectivo libre, el flujo de caja libre, ha sido peor, ha sido el menor en 3 años. No, ha tenido la mayor caída en los últimos 3 años. Y también uno de los puntos más importantes de los resultados empresariales de Boeing, que por cierto ha abierto en positivo, y fíjense cómo ha cerrado, lo vamos a ver, ha cerrado cayendo un 2,86% cuando ha abierto subiendo más de un 5%, son las rebajas de calificación de Moody's. Fíjense, Moody's rebajó la calificación crediticia de Boeing a Baa3 desde Baa2, solo un escalón por encima del estatus de basura, con una perspectiva de calificación negativa. Nos argumenta que las rebajas reflejan el desempeño inadecuado del segmento de aviones comerciales de Boeing, que ha impedido que la generación de flujo efectivo alcance los niveles que Moody's había esperado anteriormente. La perspectiva negativa incorpora la opinión de Moody's de que los vientos en contra que azotan los aviones comerciales persistirán al menos hasta 2026. El flujo de caja libre anual será inferior a los 4.300 millones de dólares de deuda que vence en 2025 y también a los 8.000 millones de dólares que vence en 2026. La situación de Boeing en este momento ni mucho menos es la más adecuada. Fíjense que se encuentra el valor en mínimos de noviembre de 2022 y la tendencia es bastante negativa después de perder este nivel de los 176 que en el día de hoy ha abierto, y fíjense cómo ha cerrado. El cierre no es ni mucho menos positivo. Por lo tanto, serias dificultades para Boeing. Vamos ya con los resultados de Meta Platforms que se acaban de conocer. Vamos a revisar un poquito números, ya saben, sobre todo el análisis más en frío, pues lo tendrán mañana, lo tendrán en el enlace de MarketSay, en ese informe que suelo mandar a posteriori. De momento lo que tenemos, la compañía está cayendo un 10% en After, pero sí que es cierto que los números han superado las estimaciones, al menos a priori. Beneficio por acción $4,71 frente a la previsión de 4,55. Ingresos 36.460 millones de dólares frente a la estimación de 36.130 millones. Ingresos publicitarios, que son los más importantes, 36.640 millones de dólares frente a la estimación de 35.750. Pérdidas operativas de la sección Reality Labs, que es la parte de metaverso y demás, 3.850 millones de dólares frente a la estimación de 4.510 millones de dólares. Y los ingresos de la sección Family Apps, que son las redes sociales Facebook, WhatsApp, Instagram, son de 17.660 millones de dólares frente a la estimación de 17.760. Aquí sí que es cierto que se ha quedado ligeramente por debajo. La previsión de beneficios para el segundo trimestre es de entre 36.500 a 39.000 millones de dólares. Aquí sí que estoy viendo un ligero fallo. ¿Por qué? Porque las estimaciones eran de 38.240 fijas, es decir, eran superiores a 38.000. Y ahora se ha dado un baremo en el que la parte baja del baremo está por debajo, 36.500. Por tanto, esto sí que puede ser uno de los puntos negativos. Meta prevé que las inversiones para todo el año asciendan a entre 35.000 y 40.000 millones de dólares, una cifra muy superior a la anterior de 30.000 a 37.000 millones de dólares. Otro punto que quizás no gusta demasiado en una situación donde los tipos de interés se sitúan
por encima del 5%, y recordemos todo esto del año de la eficiencia de Meta Platforms. Comentarios de Zuckerberg: ha sido un buen comienzo de año, estamos experimentando un crecimiento saludable en todas nuestras aplicaciones y seguimos avanzando con paso firme también en la construcción del metaverso. Algunos puntos a tener en cuenta sobre los resultados de Meta Platforms. Esto que estoy comentando de algunos puntos negativos son algunos puntitos negativos, es decir, no veo a priori en los números que han presentado nada que llame la atención para que la compañía caiga más de un 10%, exactamente en este momento. Fíjense que ha cerrado en $493 y está cayendo ahora mismo un 11,41%. Lo que sí que es cierto es que la compañía dio un salto bastante grande el trimestre pasado, se encontraba cerca de máximos, el posicionamiento y las expectativas seguían siendo muy elevados. El posicionamiento sí que es cierto que era elevado, 8,5, sí que es cierto que era no excesivamente elevado, de 10 sobre 10 o 9,5 sobre 10, pero sí que es cierto que con un posicionamiento superior a 8,5 como el que tenía, pues se deben presentar unos resultados muy por encima de lo esperado para que realmente haya sorpresas positivas. Sobre la reflexión que he lanzado en la introducción, en la primera introducción, de que quizás lo que parece bueno no es tan bueno, ni lo que parece malo es tan malo, es sobre todo porque se suele valorar mucho los resultados empresariales con las reacciones que tenga el mercado. Recordemos que Tesla había acumulado una pérdida de más de un 40% en lo que va de 2024, mientras que si nos vamos a Meta Platforms, pues vemos como ha acumulado una subida, fíjense, ha acumulado una subida del 40%, también superior al 40%. Ni los excesos al alza son positivos, ni los excesos a la baja son negativos. Bueno, esta última frase creo que la he dicho mal. Lo que quiero decir sobre todo es que en uno pues puede haber cierta sobrecompra o puede haber de que esté cierto descontado todo lo bueno que pase, y en la otra pues puede estar descontado todo lo malo que pase. Es algo a tener muy en cuenta, sobre todo cuando se presentan resultados empresariales, la situación, la evolución en los últimos meses de la compañía. No veo a priori en los primeros números y sin esperar a conference call ni analizar un poco más en frío los números, no veo algo realmente negativo. Sí que es cierto que puede haber algún fallito ligeramente en la línea de lo esperado, un poquito por debajo, pero no han sido unos resultados realmente espectaculares como para sorprender al mercado, pero ni mucho menos han estado por debajo de las estimaciones. Así que bueno, pues continuamos con el vídeo, vamos a los gráficos más importantes. El índice IFO de clima empresarial alemán subió por tercer mes consecutivo a 89,4 en abril frente a 87,9 en marzo, superando las expectativas del mercado del consenso de 88,8. Estamos viendo una recuperación bastante elevada sobre todo la industria de los servicios o el sentimiento del consumidor alemán. Todavía muy lejos de ver lo mismo en datos de PMI. Sí que es cierto que los servicios alemanes están mejorando considerablemente. Las acciones han mostrado un patrón diferente antes y después de las reuniones de la Reserva Federal. Bueno, pues análisis de Goldman Sachs, ya sabemos que hay mucha volatilidad cuando hay reuniones de la Reserva Federal, quizás sea porque su papel en el mercado últimamente está cogiendo capital importancia, y quien dice últimamente dice en los últimos 15 años y más específicamente desde la pandemia COVID-19. Si continuamos, el índice de volatilidad VIX ha bajado casi un 15% esta semana en un repentino cambio de nuevo al modo riesgo activado. Esto pone al VIX en camino de su mayor caída semanal desde octubre de 2023. Desde su máximo la semana pasada, el VIX ha bajado un 25% a medida que el S&P 500 se acerca de nuevo a los 5.100 puntos. Bueno, la volatilidad se ha reducido especialmente, uno por ese rebotito que estamos viendo en el S&P 500, parece que puede acabarse pronto con esos resultados de Meta Platforms, y dos, pues porque la tensión Israel-Irán sí que es cierto que ha visto una disminución importante. Un punto muy importante en el día de hoy ha sido la subasta récord a 5 años que, spoiler, se ha colocado muy mal. Comentaba que el tema de las subastas es complejo y no es un tema de esta se ha colocado bien, esta se ha colocado mal. Es decir, que las subastas estén ahora mismo en el punto de mira y tengan una capital importancia en el movimiento de rendimientos es ya de por sí algo negativo. La oferta de bonos del Tesoro americano se
se está incrementando de una forma drástica. Cada día o cada mes prácticamente vemos una subasta récord de bonos a 5 años, de bonos a 2 años, de bonos a 10 años y de bonos a 20 años, lo que sea. Se está viendo un incremento bastante drástico. Y esto va a ir a más, porque la oferta de bonos es cada vez mayor, la deuda estadounidense es cada vez mayor. ¿Y el problema cuál es? El problema es que cada vez se coloca peor. Algunas se colocan muy bien, sí, pero cada vez de media se están colocando peor. Subasta récord a 5 años de 70.000 millones, fijada en 4,659, muy por encima del 4,235 del mes pasado, y el más alto es del máximo de octubre. El bid to cover también fue el más débil desde el mes pasado, cayendo de 2,41 a 2,39, y por debajo de la media de las últimas 6 subastas, que es de 2,41. Para el que no comprenda lo que es este bid to cover, es la métrica utilizada en las subastas y bonos para medir la demanda de los inversores. Se calcula dividiendo a cantidad total de ofertas recibidas por la cantidad de valores ofrecidos en la subasta. En el ejemplo, el bid to cover de 2,39 indica que la demanda fue menor que en la subasta anterior, que fue de 2,41. Un dato superior, pues es un dato positivo, un dato inferior es negativo. ¿Cómo se ha colocado? Pues los inversores extranjeros, locales, que son los internos, vamos a empezar de nuevo. Los inversores extranjeros, que son los indirectos, cayeron a 65,7 desde 70,5, y los inversores locales fueron de 19,2 por encima del promedio de 17,9. Los distribuidores se quedaron con el 15%. Hubo un punto no tan negativo, y es que se quedaron más los inversores locales que los distribuidores, que son los que luego venden. Cuanto más se queden los distribuidores, peor ha sido la subasta. Pero sí que es cierto que la parte extranjera, que es la parte fundamental, los mayores tenedores de bonos del Tesoro americano, no están saliendo muy bien últimamente. Dicho esto, vamos a ver el cierre de sesión. Si nos vamos al mercado europeo, hemos visto cierres a la baja. Sí que es cierto que Wall Street ha abierto al alza y luego ha ido poco a poco a la baja. También ha habido comentarios geopolíticos que no han gustado del todo a primera hora, y eso ha llevado que el Eurostock 600 tenga la primera corrección en 3 días. Eurostock 600 0,43, Futuro Eurostock 50 menos 0,97, DAX alemán 0,27 abajo, CAC francés 0,17, IBEX 35 0,43, Reino Unido, que se encontraba en máximo históricos 0,21 abajo, Italia 0,29 abajo, Suiza 0,48 y Países Bajos 0,4. Se está viendo hoy esa primera corrección en 2 días. La fortaleza del rebote sí que es cierto que se está poniendo bastante en duda. Fíjense que hoy, después de los grandes resultados de Tesla, después del gran salto de Tesla tras resultados ayer, no hemos visto continuidad en los índices, porque sí que es cierto que el S&P 500 ha cerrado positivo, pero con una debilidad bastante grande. Mañana, con las reacciones que estamos viendo en este momento de Meta Platforms, también con el dato de Producto Interior Bruto, ojito que puede ponerse ya en serias dudas esto de este rebote. Sí que es cierto que el catalizador que creo que va a ser fundamental será el viernes. ¿Por qué? Pues porque tendremos reacciones a los resultados de Microsoft y de Google, que tienen un gran peso en el mercado, y porque tendremos ese dato de PCE estadounidense, ese dato de inflación. Recordemos que el dato de inflación del mes de abril provocó un alza importante de los rendimientos. ¿Por qué? Pues porque salió superior al esperado, porque todo el mundo esperaba ya que esos datos o esos alzas del mes de enero y febrero se quedaran ahí, y sorprendió el mes de marzo. Sí que es cierto que lo más importante o lo que más peso tuvo de ese alza de marzo fue la parte de la vivienda y la parte de la energía, y eso tiene menos peso en el dato de PCE. ¿A qué voy? A que, oye, estamos teniendo una corrección, estamos esperando apenas bajadas de tipos ahora mismo para el año 2024, los rendimientos están en máximos anuales. Cualquier mínima sorpresa sobre una inflación inferior a esperado pues podría provocar grandes movimientos. Rendimientos alemanes en el día de hoy al alza, 2,59%, considerablemente al alza, nuevos máximos desde, fíjense, noviembre de 2023. Si nos vamos a Asia, fíjense que el Hansen, que el día de hoy sube otro 2,21%, y se está viendo a muchos valores tecnológicos chinos con un gran movimiento. Fíjense, Baba 2,92%, ha tenido 4 o 5 días de alzas muy positivos. JD más de lo mismo, Pinduo, que era una de las compañías chinas que mejor
mejor comportamiento estaba teniendo, que se aislaba un poco de este mal comportamiento de las otras. Baidu también comportamiento positivo en las últimas sesiones, aunque todavía muy débil. NIO más de lo mismo, aunque fíjense que NIO se encuentra en el $4 cuando hay muchas compañías de vehículos eléctricos chinos que están haciendo las cosas bien. Tanto XPeng como NIO, las que cotizan en bolsa, no están teniendo su mejor momento. Y uno de los mejores índices para seguir, además del Hansen, para seguir la cotización de las compañías tecnológicas chinas, pues es el famoso KWEB, que fue muy famoso cuando el alza de China, sobre todo en 2021 y demás, cuando empezó a caer. Fíjense que todavía se mantiene muy lejos de niveles importantes, pero oye, las últimas 4 o 5 sesiones han sido bastante positivas. Si nos vamos también a China, el Nifty indio sube, a India, el Nifty indio sube un 0,15% y Nikkei japonés 2,42%. Ojito que el yen se ha debilitado hoy frente al dólar y ha llegado el USD-JPY a ese nivel de 155. Recordemos que para el viernes habrá decisión de tipos en Japón. Dicho esto, si nos vamos a Wall Street, a media hora ya tras el cierre de sesión, vemos al Dow Jones que ha cerrado en negativo, 0,11% abajo, S&P 500 de más a menos y luego ligeramente neutral, 0,02%, equiponderado 0,14%, Nasdaq 0,32%, un poco lo que ha liderado ha sido Tesla con esa subida y Russell 2000 en negativo. Fíjense que si nos vamos a ver sectores, no ha habido tampoco grandes movimientos, pero bueno, destaca el alza defensivo, utilities y cíclicos, industrial y salud lo más debilitado. Tecnología, servicios de comunicación con más peso, pues sin apenas movimientos en el día de hoy. Fíjense que si nos vamos a ver los market leader, pues vamos a ver esa subida del 12% de Tesla, evidentemente. Apple, 1,27%. Y ojito porque sobre Apple hay comentarios también que debo hacer. Fíjense que desde TF International Securities dicen que Apple habría reducido sus envíos de Vision Pro 2024 a entre 400.000 y 450.000 unidades frente al consenso que era de 700.000 a 800.000. Ojito porque es una reducción bastante importante. Apple redujo los pedidos antes de lanzar las Vision Pro en Estados Unidos, lo que significa que la demanda del mercado estadounidense ha caído drásticamente más allá de las expectativas, lo que hace que Apple adopte una visión conservadora de la demanda a los mercados fuera de Estados Unidos. Bueno, sí que es cierto que las Vision Pro costaban más de $3.500, mucha gente las probaba, pero sí que es cierto que yo veo, y eso que no las he probado, pero por vídeos que he visto, porque oye, soy bastante curioso, veo cierta dificultad para encontrarlas una utilidad real justo en este momento de la historia y justo ese casco. Es decir, unas gafas como por ejemplo las que ha presentado Meta Platforms, que son similares, joder, qué sucia están, son similares a estas que tengo yo, la verdad son parecidas, así de Ray-Ban, y que pueden grabar, hacen directos en Instagram, sobre todo para influencers, para creadores de contenido, pues pueden ser más interesantes, más cómodas, pero sí que es cierto que las Vision Pro, que parecen espectaculares en los vídeos, no te digo que no, que parecen el futuro, sí que es cierto que se me antoja complicado encontrarlas esa utilidad que digo para el día a día en estos momentos. Nvidia caía al 3,3% en el día de hoy, después de este rebote de las últimas 2 sesiones, no ha logrado superar la media de 50 sesiones. Amazon 1,64% en el día de hoy abajo, Google 0,74%, presentará mañana, al igual que Microsoft, que también 0,37%. Y respecto a Meta, bueno, pues ya estamos viendo cómo estaba cayendo. Vamos a ver porque cae en medio del gap, a ver si logra cubrir este gap. Como digo, ni lo malo parece tan malo, ni lo bueno parece... No, lo he dicho mal. Ni lo que parece bueno es tan bueno, ni lo que parece malo es tan malo con respecto a Meta Platforms y Tesla. Ahora más actualizaciones sobre los datos mañana. Si nos vamos a los rendimientos americanos, el rendimiento americano a 10 años sube en el día de hoy 4,64%, mala subasta a 5 años, que ha sido lo que más ha impulsado estos rendimientos. El VIX ya hablaba que estaba teniendo una caída bastante considerable. West Texas, $82, alzas en el día de ayer después de los datos de inventario. En el día de hoy se mantiene por encima de estos $82. El oro corrige en el día de hoy también esta corrección, de momento aguanta media exponencial de 21 sesiones, pero evidentemente con la tensión un poco calmada, con este gran alza también, pues sí que es cierto que una posible corrección, aceptación del precio en el oro, si no hay mayores tensiones, puede ser bastante probable. Con respecto a Bitcoin, rango más bien lateral, parecía que podía recuperar media de 50 sesiones, de momento no lo consigue, eso sí, rango lateral muy marcado. Con respecto
respecto al TLT, cae, corrige en el día de hoy después de los alzas de los rendimientos, aunque sí que es cierto que de menos a más en el día de hoy. Y con respecto al dólar, sube 0,13%, se ha fortalecido ligeramente, pero sí que es cierto que fíjense que frente al yen se ha fortalecido aún más, 155,35, supera ese nivel de 155, ese nivel que antes habían comentado que podía ser de intervención. En el día de hoy he leído 156. No sabemos ya dónde podrá intervenir el Banco de Japón, pero lo cierto es que con un yen tan debilitado se podría esperar una intervención en cualquier momento. Dicho esto, y ya por acabar el vídeo, que se me va un poco de largo, para mañana tendremos datos de Producto Interior Bruto en Estados Unidos, la primera revisión del primer trimestre. ¿Qué se espera? Se espera un dato de 2,1%, por debajo del 4,1%, 4,2% del tercer trimestre de 2023 y por debajo del 3,4% del cuarto trimestre. Se espera 2,1, por lo menos aquí lo que dice el consenso. La Fed de Atlanta esperaba 2,4, creo recordar, una cosilla así. Sobre todo, evidentemente, el foco va a estar en la parte del consumidor, que tendrá un peso superior al 60%, casi seguramente, o sería una sorpresa si no es así, y a la parte del gobierno, que cada vez está ganando mayor importancia en estos datos de Producto Interior Bruto. Evidentemente, la indirecta no se puede medir mucho porque está muy ligada con el consumidor, con esos estímulos fiscales, que son cada vez mayores, pero sí la parte directa, que no se corta un pelo, y que también el gasto gubernamental incluso pesa en algunas situaciones un cuarto, un quinto del total del Producto Interior Bruto. Para mañana, bueno, pues evidentemente a reacción ya a mercado abierto los resultados de Meta Platforms, tendremos a Microsoft y tendremos a Alphabet, también a Intel, Snap y Roku en el aftermarket de mañana. Así que nada, semana muy completita en cuanto a datos y resultados empresariales. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, hacedmelo saber con un like, un comentario y nos vemos mañana. Chao.